Se dice que el universo es infinito, pero nadie te advierte que esa infinidad podría estar mirándote de vuelta. Lo que no sabes es que hay lugares en este mundo donde el velo entre nuestra realidad y otras se vuelve peligrosamente delgado. Lugares donde un paso en falso no te lleva a otro país, sino a otro tiempo o a ninguna parte. Hoy no vamos a hablar de luces en el cielo. Vamos a hablar de puertas que nunca debieron abrirse, de ecos que viajan a través del tiempo y de las consecuencias imborrables para aquellos que se atrevieron a escuchar. Si este tipo de historias te atrapan tanto como a mí, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás en la oscuridad cuando subamos la siguiente crónica. Dale like para que el algoritmo sepa que te gusta lo desconocido y compártelo con alguien que se atreva a mirar al abismo contigo. Nuestra historia comienza en un lugar olvidado de Argentina, un pequeño pueblo llamado Candelaria, en la provincia de Salta. Allí, en la década de los 90, vivía un hombre llamado Germán, un radioaficionado, un tipo solitario y obsesionado con una idea: en contactar, no con otros radioaficionados de Japón o de Rusia. Germán quería contactar con algo o alguien más. Pasaba noches enteras en su cobertizo, rodeado de aparatos que él mismo modificaba, cacharros que zumbaban con una energía extraña, antenas que no apuntaban a satélites, sino al corazón vacío de la noche estrellada. Sus vecinos lo consideraban un excéntrico, inofensivo. No sabían que Germán no solo estaba enviando señales, sino que también estaba escuchando. Y una noche, algo le respondió. No fue una voz. Fue una secuencia matemática imposible, un patrón que se repetía una y otra vez, como el latido de un corazón que no era de este mundo. Germán trabajó sin descanso para decodificarlo. No eran coordenadas, no era un lenguaje, era una frecuencia, una nota musical tan pura y extraña que parecía vibrar en el aire mismo, haciendo que los dientes le castañetearan. Descubrió que al replicar esa frecuencia con sus equipos, algo ocurría. El aire en su cobertizo se volvía denso, pesado, como el que se respira antes de una tormenta eléctrica. Las luces parpadeaban y los objetos metálicos a su alrededor vibraban suavemente, como si estuvieran vivos. Estaba al borde de algo monumental. No había diferencia para él en una noche, mientras experimentaba con una potencia mucho mayor. La bombilla de su cobertizo explotó en un destello cegador. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio algo que helaría la sangre del más valiente. En el centro de la habitación, el aire parecía doblarse sobre sí mismo, como el reflejo en un charco de agua agitado. No era un portal de luz brillante como en las películas. Era una herida en la realidad, una mancha oscura y silenciosa que parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor. No se oye nada, ni el canto de los grillos, ni el viento en los árboles. Solo un silencio profundo, total. Y del otro lado de esa rasgadura, vio un paisaje, un cielo de un color rojizo enfermizo, con dos lunas pálidas flotando en él, altas, delgadas, moviéndose con una lentitud antinatural. No lo miraban a él, ahí miraban a través de él. En Germán, paralizado entre el terror y la fascinación, sintió una atracción incontrolable, un tirón que no era físico, sino mental, una invitación a cruzar. Pero el miedo fue más fuerte. Desconectó la corriente de golpe y la anomalía se cerró con un chasquido sordo, dejando tras de sí un olor a ozono y a tierra mojada. Durante semanas, Germán no se atrevió a volver a encender sus equipos. El miedo lo consumía, pero la curiosidad es un veneno lento. Volvió a su cobertizo, pero esta vez con un plan. Si había una puerta, tenía que saber a dónde llevaba. Y si podía abrirla, quizá también podía controlarla. La soberbia es el primer paso hacia la perdición. Comenzó a experimentar de nuevo, pero con más cautela. Descubrió que podía mantener la herida abierta por periodos cortos de tiempo. Si modulaba la frecuencia con precisión, se convirtió en un voyerista interdimensional. Observaba ese mundo extraño, sus paisajes desolados, sus ciudades de geometrías imposibles que desafiaban la física. Pero nunca veía a sus habitantes de cerca. Siempre eran siluetas lejanas, distantes, hasta que una noche cometió un error. Dejó caer un destornillador que rodó por el suelo y tocó el borde de la anomalía. El objeto no cayó al otro lado. Simplemente desapareció. Se desvaneció en el aire con un sutil siseo. Y entonces, por primera vez, una de esas figuras lejanas se detuvo y giró su cabeza lentamente en su dirección. No tenía rostro, solo una superficie lisa,
que reflejaba la luz rojiza del cielo. Pero Germán supo con una certeza absoluta y aterradora que lo estaba mirando. El pánico se apoderó de él y cortó la energía. Esa noche no pudo dormir. Sentía sus miradas sobre él, incluso con la puerta cerrada. ¿Desde qué parte del mundo están viendo este video y qué están haciendo mientras escuchan esta historia? Germán sabía que había cruzado una línea. Ya no era un observador, era un observado. A los días siguientes fueron un infierno silencioso. Sentía una presencia constante a su alrededor. Objetos en su casa cambiaban de lugar. Sombras que se movían por el rabillo del ojo. Pero lo peor eran los sueños. Soñaba con ese mundo rojo, pero ya no lo veía desde su cobertizo. Estaba Ali, caminando por sus calles vacías, sintiendo una soledad tan profunda que le desgarraba el alma. Se dio cuenta de que no solo había abierto una puerta, había creado un vínculo, y ellos estaban usando ese vínculo para estudiarlo, para aprender de Elan, para llegar a Elan desesperado. Decidió hacer lo impensable. Destruiría sus equipos, acabaría con todo. Pero cuando entró en su cobertizo, el aire ya era denso y olía a ozono. La anomalía estaba allí abierta, más grande que nunca, y no había ningún equipo encendido. La puerta ya no necesitaba una llave. Del otro lado, la figura sin rostro estaba justo en el umbral. No se movían, solo esperaba, y Germán comprendió. No venían a invadir, no venían a conquistar, venían a buscarlo a Elan. La puerta no era una entrada a nuestro mundo, era su salida. En un último acto de terror y quizá de valentía, corrió hacia la anomalía, pero no para cruzarla. Con todas sus fuerzas, empujó la estantería más pesada que tenía, llena de radios y chatarra, directamente hacia la fisura. Hubo un sonido que no era sonido, un grito silencioso que vibró en sus huesos. La realidad se desgarró con un estruendo de cristal roto y una luz blanca y pura lo inundó todo. Cuando los vecinos llegaron, atraídos por el estruendo, encontraron el cobertizo de Germán reducido a escombros humeantes. De él no había ni rastro. La policía lo buscó durante meses. Pensaron que había huido, que su obsesión finalmente lo había vuelto loco. Su caso se convirtió en una leyenda local, la del loco radioaficionado que desapareció. Pero la historia no termina ahí. Akos Dispus, a principios de los 2000, un joven en Noruega, un hacker que jugaba con números de onda corta, interceptó una señal extraña, un pulso en una secuencia matemática imposible. Una voz débil distorsionada, que repetía una y otra vez en un español, con un extraño acento. No abran, por favor, no contesten. Me equivoqué de tiempo, no de lugar. Me equivoqué de tiempo. La voz era de un hombre mayor, cansado, pero las grabaciones de la voz de Germán de los años 90, comparadas por expertos aficionados, coincidían. Era él, pero décadas más viejo. No había viajado a otro mundo, había sido arrojado al futuro. Ico del futuro, atrapado en un bucle, repitiendo su advertencia a un pasado que ya no podía escucharlo. El verdadero precio no fue la desaparición, fue la condena de saber que la puerta que abrió ya no puede cerrarse y de vivir para siempre con el eco de su propio error, perdido en el tiempo. Hay puertas que es mejor no abrir, hay llamadas que es mejor no contestar, porque a veces cuando miras al abismo, el abismo no solo te devuelve la mirada, a veces te llama por tu nombre y te espera al otro lado del tiempo. Si esta crónica te ha dejado pensando, suscríbete y activa las notificaciones, porque la oscuridad tiene muchas historias que contar. Comparte este video y dale like si te atreves a escuchar la siguiente. Nos vemos en las sombras.